Gracias, gracias Padre Dios, soberano de todo el universo, porque de tu misericordia, Señor, fuimos nosotros amados. Por tu misericordia, Señor, fuimos nosotros salvados. Gracias queremos dar no solo en este momento donde nos reunimos los hermanos, los miembros de esta congregación, sino que a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de toda nuestra existencia en este mundo, el tiempo que tú nos des, Señor, te pedimos que nuestro corazón solo esté lleno de este júbilo y de este gozo. Que cada día de nuestra vida sea manifiesto en nuestro caminar, que creemos en Jesucristo nuestro Señor, que creemos en su salvación perfecta, verdadera, genuina, que creemos en su próxima venida, que creemos que este cuerpo de humillación será transformado en cuerpo de gloria, que creemos que por todos los siglos y por todas las edades, como dice el salmista, en la casa de Jehová moraremos por largos días. Ayuda, Señor, a nuestra incredulidad, porque a veces nuestros pasos parece que no van con sinceridad a la presencia del Señor. Parece que en ocasiones nuestros pasos van torcidos, van como los pasos de uno que cojea. No se sabe bien en ocasiones si vamos o venimos, si vamos hacia adelante o si vamos hacia atrás. Ayúdanos, Señor, a caminar bien esos pies que a veces se tuercen. Esos pies que, seducidos por la corriente de este mundo, quieren dejar las sendas de justicia y caminar por las sendas de maldad. Que no sea ese nuestro corazón y que no sea ese nuestro caminar. Aparta de nosotros, Señor, los deseos engañosos y aparta de nosotros las vanas ilusiones de la vida. Ayúdanos a ver la realidad que nos rodea. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo en tiempos difíciles, donde la pecaminosidad, la corrupción es rampante, donde cada día podemos observar más eso, pero el mundo parece que está cegado, está, como dice tu palabra, con el entendimiento entenebrecido. Pero los cristianos no podemos vivir así, no debemos vivir así, pues nosotros somos hijos de la luz, debemos andar en la luz. Hoy queremos aprender acerca de tu ira santa, Señor. Y lo primero que debemos entender es que tu ira es justa, perfecta, porque tú eres santo, justo y perfecto. Y tu ira, Señor, será derramada en esta tierra. Y tu ira, Señor, se manifestará en el tiempo postrero. Terrible cosa es caer en manos de Dios vivo. Señor, sabemos que todavía hay almas aquí que no han querido recibir este regalo de la salvación. Hay almas que por la dureza de su corazón todavía están atesorando, amontonando ira para el día de la ira y del santo juicio de Dios. Por eso queremos predicar siempre el Evangelio, pero este Evangelio no puede ser entendido si tu ira no es entendida. Abre nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender cada día mejor de lo que fuimos rescatados. Porque a veces pensamos que la salvación es tener todas las bendiciones en los cielos, sí. Pero la salvación también era que fuimos rescatados de tu ira. Ayuda, Señor, a comprender esto y ayúdanos a predicar la buena noticia acompañada de la mala noticia. Ayuda a las iglesias donde fuertemente también se está predicando el Evangelio. Y ayuda a nuestro país, Señor. Este país que desde siglos y siglos ha rechazado con tanto fervor y con tanta pasión la palabra de verdad. Ayúdanos a que seamos luz en estos últimos tiempos. Y ayúdanos, Señor, para que vivamos honesta, fiel, dignamente el Evangelio de Cristo. Te damos gracias, Señor. Guarda a nuestros hermanos que hoy no estén aquí. Ayúdales allá donde estén. Guarda a los que están enfermos. Sánales, Señor. Protege a los que están débiles. Y fortalécelos y restáuralos, Señor. Y sobre todo los que están aquí, abre sus corazones y dales oídos que entiendan. Al que predica, dale sabiduría, porque no tiene.
De esta manera, Señor, se llevará a cabo tu voluntad en todas aquellas cosas que hacemos. Confiamos en tu mano, confiamos en tu poder y en ellas dejamos todas estas cosas y este tiempo que tú gobernarás. Orando como siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer de forma intercalada desde el versículo 18 hasta el versículo 32, de tal manera que yo voy a leer los versículos pares y vosotros me vais a acompañar con los impares, ¿vale? Yo pares, vosotros impares. Vamos a leer de esta manera la porción que hoy aprenderemos y de la que hoy nos alimentaremos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Necios, desleales, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Versículo 32, juntos, por favor. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hasta aquí. Amén. Hoy quiero que aprendamos acerca de este pasaje. Estaba pensando, cuando preparaba la predicación, me he metido en un buen jaleo. ¿Por qué les digo esto? Porque hacer una serie de estudios sobre la carta a los romanos es cosa fina, es cosa fina. Y espero que mis hermanos en la fe, y espero que cada una de las personas que escuchen, no se les haga bola. Espero que no se nos haga bola, a mí desde luego no, cada vez que escudriño esta escritura y toda la palabra de Dios, al contrario. Más suavidad siento en mi alma, más suavidad siento en mi corazón y más digeribles y sugestibles son todas las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Pero obviamente va a haber cuestiones a lo largo de todos estos estudios que tal vez algún día pues haga un pequeño paréntesis para meter otras enseñanzas, porque si no nos podría ocupar todo el año y no es esa cuestión. Habrá que tocar otros temas.
Por eso es importante que tomen nota. Pero ante todo y sobre todo iremos viendo cómo Dios ha obrado en los hombres con su salvación preciosa. Y cómo Dios a veces nos hace entender la realidad de nuestro problema. Y la predicación de hoy, la palabra que Dios trae a colación, es algo que no es cómodo de digerir. Es algo que incluso muchos pastores omiten predicar. Porque yo creo que cuando las personas van a la iglesia, bueno, la mayoría de personas que van a la iglesia, su intención o su deseo es escuchar algo agradable. Quieren venir a la iglesia para escuchar algo pues que les siente bien. Algo que digan, anda, pues qué bien, hoy el pastor, la palabra, solo amor, 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 misericordia, qué bonito, que todo está bien, que todo va a ir bien. Pero la cuestión es que el Señor nos enseña su palabra, porque si ustedes han leído la Biblia, se dan cuenta que la mayor parte de ella no habla bien. Sobre todo porque hay dos personajes fundamentales. Bueno, cuando digo dos, quiero que me entiendan. Por un lado está la humanidad y por otro lado está Dios. Y Dios envía su palabra para nosotros, para la humanidad. De tal manera que desde el principio hasta el fin, este es el libro de Dios que cuenta la historia del hombre. Para que entendamos cuál es el problema que tiene el hombre para con Dios. Porque Dios no tiene ningún problema. El problema somos nosotros. Y por eso Dios ha planteado el problema y la solución al problema, porque si no, no serviría de nada. Y hoy es uno de esos temas que a la gente no le gusta escuchar en las iglesias. Prefieren escuchar, pues eso, Dios es amor, Dios nos ama a todos, todos somos hijos de Dios, no pasa nada, Dios te quiere tal y como tú eres. Sigue viviendo como vives, Dios te va a seguir amando. Pero esa no es la realidad. La realidad es que Dios es un Dios de ira. La realidad es que Dios es un Dios de justicia. Y la realidad es que Dios está irado con el impío todos los días. Todos los días. Eso dice su palabra, no lo digo yo. Entonces hoy aprenderemos acerca de la ira de Dios. Porque así es como comienza Romanos. Romanos comienza, bueno, ya saben, no voy a hacer ahora todo lo que hemos aprendido durante estas 3 predicaciones, donde hemos visto diferentes pasajes. La semana pasada aprendimos del Evangelio. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios, para salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree, primero judío y después el griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el corazón, este es el meollo del asunto. Que yo no puedo ser justificado por mis obras, que yo no puedo ir a Dios con mi forma. Sino que Dios ha preparado una fe preciosa a través del Evangelio, la palabra Evangelio, buena noticia, que Cristo murió por todos nuestros pecados, de lo cual ya se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, a partir de aquí, Pablo tiene la intención de ir desgranando parte por parte, punto por punto. El primero de ellos, ¿cuál es? La ira de Dios. Porque Dios está sentado en su trono, pero no está impávido. Dios no es un Dios como los que estábamos acostumbrados a ver en nuestra idolatría. Un muñeco paralizado que no hace nada. Porque esos eran los dioses de los griegos. Zeus, Júpiter, Saturno, o los de los egipcios, Ra, Osiris. Eran dioses inmóviles que no obraban, pero la Biblia nos enseña que Dios, Jehová de los ejércitos, es un Dios vivo. Y su palabra es una palabra viva. Y Él quiere que entendamos eso. Y que Él no puede pasar por inocente al culpable. Y que Él no va a permitir ni una pequeña tontería, porque Él es Dios. No es un Dios amigo del pecado, no es un Dios permisivo con el pecado, no es un padre como somos nosotros los padres, que permitimos que nuestros hijos pues alguna vez pues hagan esas cosas y digamos, bueno, son cosas de niños, luego son cosas de jóvenes, son cosas de... Pues Dios no es así. Por eso Dios nos va a enseñar en su santa y bendita palabra que Él es un Dios que se aira. ¿Ustedes se airan? Sí, ¿saben qué es la ira en el hombre? Es uno de los atributos comunicables de Dios. ¿Cómo? Sí. Ustedes saben que alguna vez hemos hablado de esto, de los atributos de Dios, que tiene algunos atributos que no se pueden comunicar, no se pueden compartir, como su omnipresencia. Los hombres no somos omnipresentes. Satanás no es omnipresente, no puede estar en todos los lugares a la vez. Por eso necesita toda una hueste de espíritus de maldad. Dios es todopoderoso, nosotros no somos todopoderosos.
Satanás no es todopoderoso. Esos son atributos de Dios incomunicables. Luego Dios tiene otros atributos que comunica con sus criaturas. Por ejemplo, el amor. Dios es todo amor. Y Dios permite que nosotros experimentemos el amor. Para conocer, aunque sea una pequeña pincelada de nuestro Padre. Nosotros también tenemos sabiduría en ocasiones. Eso también es un atributo que Dios comunica a sus criaturas. Nosotros no somos como monos, no somos como animales sin entendimiento. Eso dice la palabra, no seáis como el buey, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. Nosotros no somos animales silvestres, somos criaturas pensantes, capaces de razonar. ¿El hombre es un ser creativo? Sí. Ve a un museo, verás grandes dibujos. Ves grandes esculturas. Simplemente las catedrales que hay construidas en cada capital de España. El hombre es un ser muy creativo. Eso es un atributo que Dios le dio al hombre, porque Dios es el creador supremo con mayúscula y permitió al hombre también crear música, arte, ciencia. Todo eso, ¿de dónde viene? De Dios. Nosotros, ¿por qué nos airamos? Porque es un atributo de Dios, el deseo de justicia. Porque tú cuando te airas, ¿por qué es? Porque consideras que en ti ha habido una injusticia y quieres justicia y por eso te enfadas. Pero nuestra ira a veces no es, bueno, a veces no, nunca es santa. La ira de Dios es santa, pero nuestra ira como es vengativa, es rencorosa. Es una ira pecaminosa. La ira de Dios no es pecaminosa, la ira de Dios es santa, porque Dios es santo, justo y bueno. Pero nuestra ira es dañina, porque es humana. Igual que nuestro amor muchas veces es dañino. ¿Por qué? Porque es humano. Por eso nuestra sabiduría en ocasiones es vana. ¿Por qué? Porque es de hombre. Pero gloria a Dios que nos permite experimentar estas cosas. Y yo quiero que vayamos a este pasaje, entendiendo en primer lugar es eso, que no es fácil hablar de ira, que no es fácil, no es de gusto entender que Dios como que se enfada, pero no, hay que entender bien esto. Dios no es que se enfade, Dios es que se aira, que es diferente. Dios está airado. Hay que entender las diferentes acepciones o diferentes aspectos de la ira de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Muy fácil, les voy a explicar. A lo largo de toda la Escritura aparece la ira de Dios, en diferentes aspectos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Joel, Habacuc, Isaías, hablan del día de la ira. ¿Han leído? ¿Han leído del día de la ira? Día de ira, día de algazara, día de trompeta, día de Jehová. ¿Qué día es este, día de la ira? Es un día de la ira que dice la palabra donde Dios juzgará todas las cosas, juzgará cada pensamiento de los hombres, juzgará cada intención del corazón, juzgará cada obra que tú hayas hecho en tu vida. Ese es día de ira y día de retribución. Por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿De qué está hablando aquí la ira de Dios? ¿Cuándo se manifestará? ¿Cuándo se revelará? En el juicio del trono blanco que aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. ¿Han leído? Los libros serán abiertos. ¿Por qué? Porque el juez estará en su trono. Vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra. Huyeron todos. Y los libros fueron abiertos para juzgar. Ese es el día de la ira, en que Dios manifestará todas las cosas. Los muertos serán levantados, estarán de pie ante Dios, y todos serán juzgados. Y el que no se halle su nombre inscrito en el libro de la vida, ¿qué ocurrirá? Que será lanzado al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Esa es una ira de Dios. Una ira escatológica que ocurrirá al fin de los tiempos. Eso significa escatológico. Cuando escuchen escatología o escatológico, es algo que se está refiriendo al futuro, al fin de los tiempos. De hecho, la palabra escatos significa final. Pero hay otra ira. Hay otro tipo de ira que no es la escatológica. Hay un tipo de ira
Un tipo de ira diferente. Bueno, no diferente, tiene diferente connotación. ¿Y cuál es esa? Bueno, hay una ira externa. ¿Externa en qué sentido? En que las personas cuando estén en el infierno, ¿qué experimentarán? La ira de Dios. La ira de Dios. ¿Saben lo que experimentó Cristo en la cruz? Es que yo creo que a veces no pensamos esto. Lo que ocurrió en la cruz, vemos los clavos, vemos al Cristo hecho un guiñapo humano, lacerado todo su cuerpo, atravesado sus muñecas, atravesado sus pies, su frente clavada atravesada su cabeza por espinas, y pensamos como nosotros pensamos humanamente: ¡ay, qué dolor! ¿A que sí? Pero es que lo que él experimentó no fue un dolor físico, que también. El mayor dolor fue el espiritual, el interno. Por un lado, la ausencia de Dios. Dolor. Padre, Elohim. Bueno, no dijo Padre, dijo Dios mío, Dios mío. La única ocasión en la que Cristo se dirigió al Padre sin nombrarle Padre. Elohim, Elohim, ¿por qué me has desamparado? Lama sabactani. Primero, ausencia de Dios. En segundo lugar, ira de Dios. Unas horas antes, Cristo estaba orando: Padre, que esta copa pase de mí, pero si no hay otra manera, que no sea mi voluntad sino la tuya. La copa, el cáliz, que este cáliz no pase delante de mí. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con este cáliz de copa? Este cáliz es una copa. Se estaba refiriendo a la copa de la ira, con la que el Antiguo Testamento también se refiere a la ira de Dios. Dice que Dios tiene su ira en copas, y los impíos, según la palabra, dice, la beberán hasta la mistura, es decir, se van a tragar hasta los pozos. Tú cuando te tomas un café, ¿qué haces con los pozos? Los dejas, ¿no? Está malo el pozo del café. La palabra nos dice que el impío tragará la ira de Dios hasta los pozos, hasta la mistura. Eso es lo que experimentó Cristo en la cruz. La ausencia de Dios y la ira de Dios. No es que Dios se quedó mirando para otro lado, es que Dios derramó la ira suya, santa y perfecta, sobre su propio Hijo amado. Alguna vez lo he dicho, es como si tú a tu Hijo amado le derramases ácido sulfúrico. ¿Tú serías capaz de echar un cubo de ácido sulfúrico sobre tu propio hijo o hija? Bueno, Dios derramó algo más que ácido sulfúrico, era su ira. Esa ira que, según Apocalipsis capítulo 16, tiene preparada para las naciones de esta tierra, porque ese es otro tipo de ira. Hay otro día de la ira, no será el día de la ira que aparece en el tiempo escatológico al final de los tiempos. Hay otro día de ira que también aparece en las Escrituras. Y es durante esos 3 años y medio finales de la tribulación, donde Dios derramará su ira sobre esta tierra, donde Dios derramará su ira sobre todas las naciones de la tierra que con injusticia, como dice aquí, han retenido la verdad. Y todas las naciones beberán de su ira. Un meteorito caerá del cielo, 1/3 del agua se convertirá en ajenjo, agua que no se puede beber. 1/3 de los bosques, de las plantas, se quemarán. ¿Han leído Apocalipsis? Sí. Hasta no hace mucho hicimos un estudio del libro de Apocalipsis. ¿Qué ocurrirá durante esos años? 1/3 de los seres humanos morirán en 1 hora. 2.000 millones de personas morirán en 1 hora. Mírenme a mí, por favor, a mí. Estoy aquí. Escuchen, tómense en serio la ira de Dios. Porque me temo que todavía algunos aquí están a expensas de que Dios derrame su ira sobre él. Tómalo como algo personal. Dios es un Dios personal. Y la otra ira, que es la que nos habla, Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Saben qué ira es esta? Esta se le llama la ira del abandono. La ira del abandono. Te lo voy a explicar muy sencillamente. Mírenme, por favor, porque este eres tú cuando te airas. Tienes varias maneras de airarte. ¿Y cómo es? En primer lugar, tú puedes airarte dando puñetazos, ¿no? ¿Aquí hay alguno que le gusta pegar? ¿O les ha gustado así? Se airaban y ¿qué hacían? Lo primero era soltar el puño. Era una manera de demostrar tu ira. Manifestarla a través del poder de tus puños y de la fuerza de tus músculos. Eso es lo que hará Dios al final.
mostrar toda su fuerza, todo su poder, derramando toda su ira, destruyendo el cielo y la tierra. Y creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero a que esta es otra manera de irarte. Cuando estás en casa, te enfadas, no quieres manifestar todo tu poder en tus músculos y en tu fuerza, pero quieres que se evidencie que estás enfadado. ¿Y tú qué haces? Te callas. Y te habla tu mujer. No sé qué, no, tú. Para acá, para acá. ¿Qué hay dentro de ti? Ira. Y luego está otra, que esa es la que el Señor derramará en el Apocalipsis 16 sobre esta tierra. Cuando tú vas y vas por casa y vas, ¡pum! Y ¡pum! Y la puerta, ¡pum! Y ¡pum! Así también te iras, ¿a que sí? ¿Qué le pasa? Está en casa y se oye la puerta, ¡pum! Y dice el niño, ¿qué pasa, mamá? Está enfadada. ¿A que sí? Ese somos tú y yo. También es una imagen que Dios nos ayuda a entender su ira. Así somos nosotros. ¿Saben qué somos nosotros? Nos parecemos mucho a Dios. ¿O no? Él es nuestro Padre, ¿o no? Él nos creó, ¿o no? Lo que pasa es que nosotros somos muy imperfectos. Somos muy imperfectos. Somos muy diferentes a Dios teniendo la imagen de Dios. Por eso la necesidad que tenemos día tras día de ser más parecidos a Dios. Vale, hermanos, entonces, porque la ira de Dios, vamos en primer lugar a poner claro qué se refiere Pablo aquí, que la ira de Dios que va a manifestarse y que se va a revelar es ausencia de Dios. Dios se va a quedar callado. Y no solo eso, si Dios no va a hacer absolutamente nada. Esa es la ira, apúntatelo, la ira del abandono. ¿Ah, sí? ¿Quieres eso? Como ha ocurrido alguna vez con tu hijo o con tu hija. Mamá, ¿qué tal? Que no, que sí, mamá, que... ¿Así? ¿Quieres eso? Tú mismo con tu mecanismo. Hazlo, tira. Es un abandono parcial, ¿no? Hazlo, ya verás. ¿Por qué? Pues esperamos que él se dé de bruces y luego venga y te diga, papá, mamá, tenéis razón. Dios quiere manifestar eso. Voy a manifestar mi ira de abandono para que mis hijos vean cómo soy yo y la suerte que tienen de tenerme con él. Esto no es nada nuevo. En las Escrituras hay muchas veces este abandono de Dios. Si ustedes, por ejemplo, vamos a Jueces en el capítulo 16, versículo 18 al 21, aparece la historia de Sansón, ese hombre fuerte, ¿sí? ¿Saben esta historia, verdad? Se la contaron en la escuela dominical. Pero dice que esa Dalila, ¿qué ocurre? No lo amaba como él amaba a Dalila. Y ella lo engaña por dinero. Los filisteos le dicen, enséñanos el secreto, ¿por qué él tiene tanta fuerza? Y una y otra vez Dalila es engañada por Sansón, le toma el pelo. Pero ya cansada, ya empieza a insistir, y él le revela su secreto. El secreto es mi pelo. Si me cortan el pelo, tendré menos fuerza que un mosquito. Dalila revela a los filisteos, a los principales, dice ese pasaje de Jueces 16. Entonces ellos vienen y Dalila le dice, Sansón, los filisteos contra ti. Dice que se despierta y pensó, ahora como las otras veces, yo me desharé de ellos. ¿A que sí? Y huiré. Les leo versículo 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, me escaparé. Pero escuchen, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Jehová hizo un juicio, ¿de qué? De ausencia, ira de abandono. Se apartó de Sansón. ¿Y qué ocurrió con Sansón? No tenía fuerza. Algunos piensan que Sansón era un tipo musculoso, de estos de culturismo, que tenía los bíceps como mi cabeza. Y que tenía unos músculos, pues imagínense. No, Sansón no era así. Porque los filisteos pensaban, ¿de dónde le viene a esa fuerza? Porque si tú ves a un hombre de 1,80 m con unos músculos grandísimos, tú no te vas a preguntar de dónde viene su fuerza. Tú vas a decir, su fuerza viene de sus brazos y de sus piernas, de sus músculos. Pero él, su fuerza radicaba ¿en qué? ¿En su pelo? Sí, amén. ¡No!
Su fuerza radicaba en Jehová, que es el poderoso. En la fe en Jehová. Y Jehová obraba a través de su espíritu en Sansón. Pero él se extravió. Su pecado, que le gustaban mucho las mujeres. Demasiado. Y como por la boca muere el pez, el que tiene oídos oiga. Él fue abandonado por Dios. El Espíritu de Dios lo dejó. Ira de abandono. Le sacaron los ojos, se lo llevaron preso y lo pusieron a hacer el trabajo de una mula. Moler. Hay más ejemplos. Proverbios 1, 24 al 31. Os voy a leer, si me permitís. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien extendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo. Y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Serán hastiados de sus propias decisiones. Eso es mío. ¿Entienden el juicio de abandono? La ira de abandono. Dios dice, ¿ellos qué hacen? Ellos no me quieren, no me aceptan, no creen en mí. ¿Qué puedo hacer yo? Vale. Nada, no voy a hacer nada. Cuando tú me llames, no te voy a oír. Cuando tú clames, no te voy a prestar atención. ¿No lo querías eso así? Pues así lo tendrás. Lo que uno siembra, eso también cosecha. Y eso es la ira de abandono de Dios, que una y otra vez muestra. Oseas 4:17, Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. Así dice Dios, ¿no? Efraín se ha inclinado a la idolatría. Vale. Yo no tengo ningún problema. El problema será de él. Dios abandona a los hombres. Eso es lo que vamos a aprender de la ira de Dios hoy, que Dios abandona al hombre. ¿Tú quieres entender, tú quieres saber si la sociedad en la que nosotros vivimos está abandonada de Dios? ¿Quieres comprobarlo? ¿Quieres entenderlo? Hoy vamos a aprender ese proceso, porque es el proceso que aparece en Romanos capítulo 1 desde el versículo 18 al 32. Cuando las naciones no quieren aceptar a Dios, cuando las naciones rechazan a Dios, ¿Dios qué hace? Nada. Dios deja de derramar su gracia. Escuchen, ¿de qué manera Dios derrama su gracia? Porque esto también hay que entenderlo. Algunos piensan que Dios solo derrama la gracia a sus hijos. Nos da gracia sobre gracia, dice la Escritura, ¿no? Y gracia sobre gracia. Es decir, nos da una gracia salvadora y luego nos da una gracia regeneradora para que yo cada día pueda manifestar en mi vida su gracia. En mi vida buscando la santificación, en mi vida llevando una vida cristiana en orden. Dios manifiesta su gracia en mí y me salen todas las cosas a bien. ¿Bien, a que sí? ¿Por qué? Porque dice que todas las cosas le irá bien. ¿A quién? ¿Al que desobedece la palabra? A los que permanecen. Pero Dios también tiene otra gracia para todos. También dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Hay comida para todos en este planeta. ¿Eso de quién es? Gracias a la creación. Gracias a Dios. Hay lluvia, gracias a Dios. Hay cosechas, gracias a Dios. La pandemia pasó, gracias a Dios. Cuando viene tiempo de paz, gracias a Dios. Y cuando viene tiempo de guerra, gracias a Dios. Dios tiene gracia para derramar, incluso a los impíos. Pero es una gracia momentánea. Son migajas. Son migajas. Pero
De verdad nosotros vamos a entender hoy perfectamente lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y que verdaderamente estamos llegando al fin de los días. Porque Dios está, antes de que venga su ira, día de la ira, como el libro de Apocalipsis, que sabemos que está a la vuelta de la esquina, también vamos a entender que Dios, no solo sobre España, sino sobre otras naciones, sobre la sociedad en general, Dios está derramando su ira de abandono. Su ira de abandono. Dios, ¿qué hace? Dios los entrega a las consecuencias de sus decisiones. Es decir, Dios nos entrega a nuestros caminos. Cuando digo nos entrega, estoy hablando como sociedad. Cuando una sociedad se decide tomar por un camino y no es el camino de Dios, ¿qué hace? Dios los entrega a las consecuencias de ese camino. En Isaías 55 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Cuán altos son los cielos de la tierra, son mis caminos más, son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos, dice el Señor. En cambio el hombre se decide por tomar su camino, no, este. Seguro que Dios quiere, y eso es lo peor de todo, cuando el autoengaño viene a nuestras vidas y dice, no, es que Dios quiere esto. Es que yo sé que Dios está obrando aquí. Es que, no, eres tú y tu pensamiento el que te está llevando a eso. Porque tú tienes la mira allí, en la meta. Es que voy a llegar a esto. Por eso Dios quiere que vaya por aquí. No, estás equivocado. La sociedad está equivocada. Tenemos que clamar más a Dios porque nos enseñe verdaderamente su camino, que lo conocemos. No hace falta que Él nos diga. Es como cuando vienen personas a consultar con los pastores. En el 99% de las personas que hacen consulta ya saben la respuesta antes de entrar a la consulta. El problema es como si ellos pensasen que el pastor les va a decir otra cosa. La palabra de Dios. ¿Y no puede? No. Ahora, ¿qué ocurre en nuestra sociedad? Bueno, ocurre lo que vamos a ver. Dice que, vuelvo a repetir, versículo 18 del capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hacen los hombres aquí? Ellos detienen con injusticia la verdad. Y Dios va a hacer este juicio de abandono, esta ira de abandono. Esta ira de abandono también la proclamó Cristo a los fariseos. ¿Qué dijo el Señor acerca de los fariseos? Ellos son guías ciegos de ciegos. ¡Dejadlos! ¿Por qué? Porque tendrán retribución a su decisión. Ellos me han visto, pero no me quieren aceptar. Ellos me han conocido, pero no me quieren recibir. ¿Qué recibirán? Ira. Ira y enojo a los que perseveran en su mal hacer. Dejadlos. Un autor llamado C.S. Lewis, no sé si han oído hablar de él, famoso escritor cristiano. Le estaba escribiendo un libro llamado El problema del dolor y dijo así: los perdidos disfrutan para siempre la libertad horrible que han demandado y por lo tanto están esclavizados a sí mismos. Los perdidos disfrutan para siempre la libertad que han demandado. ¿Alguien quiere libertad? ¿Libertad sin Dios? ¿Qué tendrán? Ausencia de Dios. Ausencia de Dios. ¿Tú quieres ser libre para hacer tu vida? ¿Tú no quieres tomar la Escritura para corregir tus caminos? ¿Tú prefieres hacer tus veredas? Porque piensas que Dios es demasiado estricto, piensas que Dios es demasiado riguroso, piensas que Dios es un cortarrollos. Como los padres, ¿no? Oh, papá, eres un cortarrollos. Así de los niños, ¿no? Los jóvenes. No me dejas hacer lo que yo quiero. Hombre, es que si te dejo hacer lo que tú quieres, estás perdido, hijo. Dios nos quiere llevar correctamente. Y el problema es que el mundo no quiere. Por eso dice aquí que ellos detienen con injusticia la verdad, no es otra cosa. ¿La verdad qué es? La verdad es Dios. Y el mundo lo que quiere es detener con injusticia la presencia, el poder. Quieren detener a Dios. No pueden. No se puede tapar el sol con un dedo, ¿a que no? Pero nosotros a veces nos ponemos una gorra y lo damos por sentado, que hemos tapado el sol. Ellos detienen
detienen con esta injusticia la verdad. Dice el versículo 19, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo Dios se manifiesta a los hombres? Pues, amigo mío, Dios te ha dejado la Biblia, Dios te ha dejado la Escritura, para que tú no entiendas que tú vienes del mono, porque no hay ningún mono que mire a los cielos y se incline de rodillas para pedir algo. Yo no he visto ningún mono, no sé si tú sí. Yo no he visto ningún mono hacerse un ídolo y arrodillarse. Yo no he visto ningún animal orar, clamar, pero el hombre sí lo veo. Y Dios nos enseña la creación, cómo Dios creó todas las cosas. Dios nos enseña cómo Él ha planeado todo en sus manos poderosas. Pero el hombre se envaneció en sus razonamientos. No, Dios no, un Big Bang, de tal manera que una gran explosión hizo que toda la materia del universo se haya expandido y pasaron miles de millones de años y la Tierra empezó a dar vueltas y era una bola de fuego y miles de millones de años, como ustedes conocen la teoría de la evolución y de la creación, ¿no? Y que en esta Tierra el primer ser vivo fue... No, fue una célula que se reprodujo y luego 2 células hasta que apareció la ameba. Y de la ameba pasaron millones de años, la medusa. Y luego la medusa, miles de millones de años, empezaron a salir pues un pececito, otro pececito, otro pececito, y luego millones de años y un pececito salió y otros millones de años el pececito perdió las branquias y yo qué sé. ¡Qué barbaridades! Había una serie de dibujos animados cuando yo era niño, seguro que los que son igual de viejos que yo la conocen. Érase una vez la vida. La vida es así. Pues una serie era la creación. Y en esa entrada de dibujos animados, miren cómo ya nos lavaban la cabeza cuando éramos niños, salía eso. ¿Cómo comenzó la vida? Una pequeña medusa en el mar y veis cómo se convertía en un pececito, luego el pececito salía del agua, se convertía como una especie de lagarto, el lagarto se subía al árbol, se convertía en un mono, el mono se bajaba del árbol y se transformaba en un hombre. Mira, ya tenemos la respuesta. El hombre no viene del mono, el hombre viene de la medusa. Por eso nos dice, hermano, la palabra, procesando ser sabios se hicieron necios. Versículo 22. Procesando ser listos se volvieron tontos. ¿Qué es el acto de abandono por parte de Dios? Es una pregunta que podemos hacernos. ¿Qué es este acto de abandono? Bueno, es quitar su gracia, dicho. Dios quita su gracia y Dios abandona a una sociedad, a un país, a un pueblo. Incluso puede hacerlo con una iglesia que no sea de Dios. No me malinterpreten. Una iglesia donde no está la palabra viva, donde no hay salvación, Dios no va a derramar de su gracia. Abandono. Se pueden congregar, pueden reunirse, pueden leer la Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová no enseñan. ¿Sí? Dios no les impide enseñar, ¿o no? ¿Sí? Enseñar. ¿Estáis enseñando que mi hijo no es Dios, que mi hijo no es mi esencia, que mi hijo no lo envié yo para morir en la cruz por todos los pecados del mundo? Bueno, seguid con vuestros planes, ya veréis. El tortazo que os vais a dar va a ser mi nino. Pero bueno, vosotros mismos. Entonces Dios quiere que entendamos esto. Y Dios nos enseña el abandono y las consecuencias del abandono. Y no hay un lugar más explícito que Romanos capítulo 1. No hay un lugar más explícito. Miren, la ira de Dios ya está operando. La ira de abandono de Dios ya está operando en la tierra. ¿Saben por qué? Porque lo vamos a ver en estos versículos, desde el versículo 24 en adelante. Bueno, 21. Os voy a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias,
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Luego veremos qué cosas no convienen. Yo no sé si te has dado cuenta de la cadena que se encuentra aquí. Hay una cadena, hay una cascada, hay unas consecuencias, hay una causa y efecto, como llamaría el estudioso, el filósofo. La ley de la causa y efecto. Cambiaron, Dios los entregó. Cambiaron, Dios los entregó. Cambiaron, Dios los entregó. ¿Han visto? 3 ocasiones dice, ellos cambiaron. ¿Qué cambiaron? Bueno, cambiaron la imagen de Dios, cambiaron la gloria de Dios por una imagen de hombre. Pues Dios los entregó a una pasión. ¿Ellos qué hicieron? Ellos cambiaron el uso natural de las cosas. Las mujeres cambiaron el uso natural del varón y el varón cambió el uso natural de la mujer. ¿Y Dios qué hizo? Dios los entregó. Ellos cambiaron y Dios los entrega. Esta palabra entregar es como aquel que trae a un condenado delante del juez para ser juzgado. Es como ser apresado y ser llevado a la cárcel. Entregar a alguien, ¿no? Le han entregado. ¿Qué quiere decir? Que lo han traído ante la justicia. Bueno, pues Dios hace eso. ¿Yo qué voy a hacer? Os voy a dejar con eso, delante de eso. ¿Para qué? Pues para que recibáis la consecuencia de esa decisión. Ellos cambiaron y Dios ¿qué hace? Dios los entrega. Cuando el juicio cae, hay una privación de gracia. Dios no derrama su gracia. ¿Y qué ocurre? Que el hombre va cayendo. Comienza con una cosa llamada idolatría y termina con otra cosa llamada mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? La palabra reprobar significa desechar, desechado, puesto aparte o suspenso. No sirve. Adoquimos o adoquín. ¿Han visto las calles que están hechas con adoquines? Antes las calles pavimentadas con adoquines eran hechas con piedras que no valían para la construcción de edificios. De tal manera que construían edificios con piedras que valían y con las piedras que no encajaban, ¿qué se hacía? Se reprobaban. Por eso se llamaban adoquimes o adoquines. ¿Y con esas piedras qué hacían luego? Pues para los campos, o sea, para los caminos, para pasar sobre ellas, por lo menos, ya que no valen para construir, que sirvan para pisarlas. Bueno, estos hombres son reprobados, no sirven, son desechados, no sirven para construir el edificio de Dios, el templo de Dios, que serán para ser pisoteados. Para ser pisoteados. Vamos a buscar un pasaje que se encuentra en 2 de Timoteo, para que busquemos en nuestra Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. 2 de Timoteo 3. ¿Lo tenemos? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 15. O sea, del 1 al 5, perdón. ¿Sí? Vamos a leer. 2 Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí dicen los tiempos escatos, postreros o postreros días, escatos cronos, tiempos postreros. 20 características he contado yo. 20 características de los hombres de los postreros tiempos. Puedes encontrar hoy en cualquier lugar de tu pueblo, de tu ciudad. Hombres que serán amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes,
a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Tal. Esto es lo que hay hoy en día. Y hoy en día está esto, ¿por qué? Porque ya comenzó la consecuencia, ya comenzó la catarata, ya comenzó el encadenado de repercusiones de los caminos de los hombres, de las decisiones de los hombres. En primer lugar, detener con injusticia la verdad de Dios. Yo no sé cuántos saben de historia cristiana. ¿Saben historia cristiana? La historia de la Iglesia. Porque por eso estamos aprendiendo en los estudios bíblicos de la historia de la Iglesia, para saber de aquellos barros estos lodos. ¿Por qué la situación de la Iglesia está hoy como hoy? ¿De dónde viene? ¿Por qué hay tanta denominación? ¿Y por qué hay tantas creencias diferentes, tantas doctrinas diferentes como iglesias hay? Eso se entiende entendiendo la historia de la Iglesia. Una parte de esa historia llamada la Reforma, estamos hablando del año 1517, con un tal Martín Lutero. ¿Saben quién es, no? Martín Lutero. Después de siglos y siglos donde la Iglesia Católica pues había ganado poder de tal manera que literalmente la Iglesia Católica ponía reyes y quitaba reyes, ponía emperadores y levantaba emperadores, gobernaba y desgobernaba a sus anchas. En esa época se estaba construyendo lo que hoy conocemos como la Catedral de San Pedro, el Vaticano, esos grandes edificios. Para construir necesitaban mucho dinero y ellos pues iban por todas las ciudades vendiendo perdón de pecados. Y un monje llamado Leclerc fue por Alemania y en esa época pues iba con su hucha, podemos decir, ¿no? Como los que van de la Cruz Roja pidiendo. Y iba caminando por las ciudades de Alemania diciendo, bueno, en el mismo momento que tu moneda caiga en el cofre, en el arcón, las almas de tus padres que están en el purgatorio saldrán, irán al cielo, tus pecados serán perdonados. Y eso eran llamadas las indulgencias. Indulgencia plenaria es que tú podías ir al cielo pagando tu cuota. Y si tú tenías algún familiar muerto que sabías que no habían dado buenos pasos y que seguramente estaba en el purgatorio, pues tú querías que saliese pronto de ahí. Por eso tú pagabas para que tu familiar saliese del purgatorio. Y con ese dinero ellos construyeron, pues eso, todo lo que hay hoy en el Vaticano. Si algún día vamos a Roma lo veremos. Martín Lutero vio todo eso y se indignó. Por eso clavó sus 95 tesis, es decir, cosas que estaban mal en la doctrina católica, y las clavó no en la catedral de Wittenberg, porque esto normalmente explicamos, pero cuando yo leyendo ahora la historia y escuchando, no fue allí, sino fue en un lugar llamado el Palacio del Marqués de Sajonia, que está en Wittenberg. Pero era un palacio era una iglesia que estaba justo al lado del palacio. Y si ustedes saben de historia, el día que escribió Martín Lutero esas 95 tesis, ¿qué día fue? ¿Cuándo comenzó la Reforma? El 31 de octubre del año 1517. 31 de octubre. ¿No te resulta curioso esta fecha, 31 de octubre? Halloween. No Halloween. El día siguiente. El día de Todos los Santos. No Halloween, eso no existía. El día siguiente se celebraba, según la Iglesia Católica, el Día de Todos los Santos, donde ese día todos los poderosos de aquella comarca, de aquel reino, iban a estar en aquella catedral haciendo la misa de todos los santos. Por eso él escogió aquel lugar para poner sus 95 tesis. El resultado fue un rechazo. A él lo excomulgaron 2 veces, lo que se conoce como la bula papal. O te retractas o te echamos. Él dijo, echadme. ¿Saben lo que hizo con esa bula papal? Con ese escrito. La bula significa un escrito. Él lo quemó. Él lo quemó. En afuera de la ciudad, donde estaba el vertedero, él lo quemó y lo tiró allí. Como diciendo, mirad qué hago yo con vuestra bula. Él fue llevado delante del emperador Carlos V, que en aquella época era Carlos I de España, porque era emperador de España, y V de Alemania. Ustedes no saben si en aquella época España tenía mucho poder. Holanda pertenecía a España. Bélgica pertenecía a España. ¿No lo sabían? En Alemania gobernaba el emperador Carlos V, rey de España. Gran parte de Italia pertenecía a España. ¿Sí? Holanda perteneció a España hasta el año 1648. Lo que pasa es que no hablan español. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque desde aquella época en España nunca pudo plantarse la semilla del evangelio verdadero. En los países europeos sí.
Alemania, Suiza, Inglaterra, Noruega, por ejemplo, Dinamarca. Ellos la mayoría son protestantes, que se conoce como protestantes. El Evangelio pudo llegar, aunque luego se ramificaron, por eso había luteranos, anabaptistas, había otros, ¿cómo eran? Anglicanos, diferentes ramas, diferentes... ¿Pero qué ocurrió en España? En España la Inquisición se percató de que ese Evangelio no entrase aquí. Por eso miles y miles de personas murieron torturadas. En Francia pasó lo mismo. Hubo una matanza, no me acuerdo ahora la fecha, en el año 1579, si mal no recuerdo, la matanza de San Esteban, ¿puede ser? San Esteban o San Bartolomé, donde murieron miles y miles de cristianos asesinados en Francia. Por eso la iglesia evangélica en Francia no es muy fuerte, aunque sí tenía pasión. Al grano, pastor, sí, al grano. En España el Evangelio nunca entró, nunca se le permitió entrar al Evangelio, porque cuando entraba el Evangelio era echado fuera. Y estamos en un país que todavía guiado, gobernado, aunque sea por detrás, por la Iglesia de Roma, permitió que muchas de sus tierras que tomó en su imperio, me estoy hablando de Sudamérica, entrase también estas doctrinas, estas enseñanzas, donde en un lado llevaban la Biblia en la mano y en la otra mano la espada. O crees o mueres. Hoy en día en nuestro país todavía sigue eso. Todavía sigue la idolatría, todavía sigue el aborrecer el verdadero evangelio, de tal manera que cuando vamos a predicar a un español, ¿cuál es su reacción? No vengas a cambiar mi creencia. ¿Por qué? Porque está cómodo. Su religión vana le permite cometer adulterio, le permite fornicar, le permite divorciarse, le permite hacer lo que le da la gana. Total, luego él va y lo confiesa. Y después continúa. Es una religión muy cómoda, porque me permite hacer lo que yo quiero y me permite relacionarme con Dios porque Dios me quiere así. Dios me perdona todo. ¿Entienden? Yo siempre he tenido esto en consideración. Si hay un país donde Dios derramará su ira con gran poder, será España. ¿Saben por qué? Por la idolatría. Por la idolatría que hay en este país. Las imágenes que pasean cada cierto tiempo por todos los lugares. Tarancón, Madrid, Cuenca, todos los lugares. Y por su gran pecado. Porque si preguntan a cualquier europeo cuál es el país más libertino, cuál es el país que más mola, cuál es el país... España. Oh, España, oh, paella, oh, bebida, fiesta, oh. Por eso todos vienen a España, ¿qué? A beber, váyanse a Benidorm, se van a Mallorca, a Magaluf, y ven por ahí a los alemanes, medio desnudos, emborrachándose. Eso no lo hacen en su país. Eso es vergonzoso en su país. En cambio vienen aquí, como aquí todo vale. Yo los vi, yo veía cuando iba de vacaciones con mis amigos, yo veía cómo rompían todo y no pasaba nada, como auténticos salvajes. Pero eso en su país no lo hacen. Pero aquí se permite todo. Entonces, bueno, no me quiero desviar porque no es el tema. El caso es que en este país no se ha permitido entrar al Evangelio como debería permitirse. Y todavía se están cerrando muchas puertas al Evangelio. Afortunadamente hay muchas iglesias que están creciendo y se están edificando en muchos lugares, pero miren, la ira del abandono de Dios ya se está manifestando en España. Y en algunos países también. Vamos a ver esta progresión, si me permiten. Ellos detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es el efecto? Vamos a ver, causa y efecto. Ellos detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es el efecto? Bueno, pues su corazón es entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos cambiaron la gloria de Dios por la imagen del hombre. ¿Cuál es el efecto? Pues bueno, Dios los entrega a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones. Apúntate esto. Porque todavía no está hablando de gays, de lesbianas y tal. No, está hablando de que Dios los entrega a inmundicia, a suciedad. Cambian la verdad por la mentira. ¿Y Dios qué hace? El efecto es el siguiente. Pues Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Eso. Por un lado, Dios los entrega a sus pasiones.
Luego Dios los entrega a sus pasiones vergonzosas. Y por último, cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Bueno, ellos cambian la forma de relacionar sexualmente que Dios creó. Varón y hembra los creó. Dios, ¿qué hace? Lo cambia. ¿Qué es de varón y hembra? ¡Qué aburrimiento! Decía un amigo mío, hay que cambiar de borrica. Bueno, pues ellos cambian. Ya me aburro mucho con mi pareja, pues voy a probar con el otro sexo. Y luego que dicen, bueno, pues me gusta. ¿Y qué hacen? Pues de ahí surge el bisexual, ¿no? Que el bisexual lo mismo le da una cosa que otra. Eso es entregar a pasiones vergonzosas. Porque eso antes era vergonzoso, pero ahora está de moda. Ahora es una moda. Ser gay, lesbiana, trans, LGTB, binomio, no, binario, no binario. Efecto, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente que Dios rechaza, y es que la palabra dice están atestados. ¿Sabe lo que significa atestado? Está lleno hasta el tope, está rebosando. Eso significa estar atestado. Están llenos de injusticia. No sé si os habéis dado cuenta, no sé si os habéis dado cuenta el orden. Detienen con injusticia la verdad. Bueno, ¿Dios qué hace? Dice que entenebrece el corazón. Vale, con el corazón entenebrecido, ¿ellos qué hacen? Pues cambian. Ellos cambian la gloria de Dios y le hacen imagen de hombre. ¿Qué hace Dios? Dios sigue sin hacer nada. Abandono. Pues Dios los entrega. Dios dice, pues vosotros veréis. Y ellos ¿qué hacen? Envanecen y se van con su corazón. Dice, con la concupiscencia de su corazón. Ellos cambian la verdad por la mentira. Y Dios los entrega a pasiones vergonzosas con sus cuerpos. Dice que de tal manera, vamos a Romanos capítulo 1, dice que de tal manera versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entrega a pasiones vergonzosas con sus propios cuerpos. Cambian el uso natural por el que es contra natura. ¿Y ellos qué hacen? Dice que Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Te has dado cuenta de lo que está hablando esto? Está hablando de tres elementos fundamentales. Por un lado, el corazón. Dios, ¿qué hace? Ausencia de Dios, el corazón es entenebrecido. Después, ¿qué ocurre? Que eso se expande y salpica al cuerpo. El cuerpo es entregado. Y cuando el cuerpo es entregado, viene el siguiente paso. ¿Qué pare un corazón entregado? Una mente reprobada, de tal manera que todo el cuerpo, todo el ser está contaminado. El corazón, el alma, el cuerpo y la mente. Por eso encontramos lo que decía Timoteo: hombres perversos, amadores de sí mismos, vanagloriosos, impetuosos, aborrecedores de lo bueno, desobedientes a los padres. Es una cadena. En primer comienzo es algo que parece muy liviano, idolatría. Luego viene fornicación, adulterio, divorcio. Luego que viene gays, lesbianas. ¿Han visto el orden? Porque ahora, en nuestro tiempo de ahora, en estos últimos 10 años, vamos a decir 5 o 10 años, es la corriente esta, ¿no? De gays, lesbianas, permisión sexual, libertad sexual, libertad de elección. No sé si han visto la nueva ley que hay, que si yo voy al juzgado, ya no hace falta nada, no hace falta ni un certificado de médico, yo voy mañana al juzgado y digo, yo soy una mujer. Y me dicen, vale, ¿cómo te quieres llamar? María Victoria, que me gusta. Y me lo cambian. Y si yo mañana a las 11 entro en el juzgado, a las 11:30 yo soy María Victoria Caballero García. Y si alguien me dice, oiga señor, lo demando. Yo no soy ningún señor. Así, ¿no? ¿Entienden el punto, hermanos? Pero es que antes de eso vino algo que ocurrió hace 20, 30 años. Otra pandemia. Comenzaron los divorcios. Antes la gente no se divorciaba. Para que tú te divorciases, hace 50 años,
eso era inconcebible, un divorcio. Pero poco a poco se fue permeando, de tal manera que ahora separarse es lo normal. Entonces ha ido paso por paso, la degradación del hombre ha ido en aumento, en un increciendo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, la ira de abandono se ha manifestado, sobre todo en estos países de Occidente, Estados Unidos, España. Aunque España, recuerden, España cuando es algo malo, ahí vamos, los primeros. ¿Hay que legalizar la marihuana? Nosotros los primeros. ¿A que sí? ¿Hay que legalizar el aborto? Nosotros los primeros. ¿A que sí? ¿O no? En eso somos los primeros. En permitir matrimonios de hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Saben quién fueron de los primeros? España, que no falte. Los primeros. Entonces lo vemos claramente. La primera indicación de una sociedad, que una sociedad está sufriendo la ira del abandono, es esto, y la inmoralidad sexual. En primer lugar, inmoralidad sexual. Versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué ocurrirá si tú le das rienda suelta a tu corazón? ¡Wow! ¿Tú qué ocurre si le das rienda suelta a tu corazón? Pues ocurre lo que ocurre los sábados por la noche, ¿no? Porque tú no le puedes dar rienda suelta a tu corazón un lunes que el martes tienes que trabajar. Pero el domingo, como no hay que trabajar, tú el sábado por la noche lo das todo y das rienda suelta a tu corazón y a tus deseos. Así es, ¿no? Pero es que luego viene... ¿Qué viene de ahí? De aquí es donde surge la ruptura de los matrimonios, de aquí viene pues eso. Porque antes uno se lo pensaba más de 40 veces para separarse, y ahora a la mínima ya se separan. Fornicación, el adulterio, ¿quién se va a querer casar? Dicen que ahora hay más divorcios que matrimonios. Hay más divorcios, hay más separaciones que matrimonios. ¿Por qué? Porque la gente ya pasa de comprometerse. No interesa, es más negocio. Mejor me quedo como estoy. Antes sí me criticaban si yo andaba viviendo con alguien que no era mi marido o no era mi mujer. Ahora no pasa nada. ¿Entienden? Por eso, paso a paso, proceso a proceso, escalón a escalón, nos lleva al segundo paso. El primer paso, ¿cuál es? Inmoralidad sexual. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, pasiones vergonzosas. Lo que antes era vergonzoso, antes si decías que a tu hijo le gustaban los chicos, ¿qué pasaba? ¿Ves? No te tenías que haber casado con tu prima. Antes decían esto, que cuando se casaban un primo con una prima, el niño salía amanerado. O el niño iba a salir así con algún problema. No tiene nada que ver. El problema es la sociedad. Cuando una sociedad no quiere a Dios, cuando una sociedad aparta a Dios con injusticia, ¿Dios qué hace? Dios dice, ahí os quedáis. Ahí os quedáis. Pasiones vergonzosas son lo que viene después de la inmoralidad sexual. Se abre la veda, se puede hacer lo que uno quiera. Dentro de poco, recuérdense lo que les estoy diciendo aquí. Uy, miren, voy a dar una profecía. Ahora soy profeta. No soy profeta. Pero sí les voy a decir una cosa y a lo mejor viene el Señor antes. Dentro de poco sobre todo en Estados Unidos y España seguro que será los segundos o los terceros, medalla de plata o medalla de bronce, se legalizará la zoofilia. ¿Sabe lo que es la zoofilia, no? Tener relaciones con animales. Eso no es nada nuevo, eso ya pasaba en el Antiguo Testamento. Dios lo prohibió al pueblo de Israel, ¿no? No te ayuntarás con buey, o sea, no te ayuntarás con bestia como con mujer o con varón, porque eso lo hacían las naciones paganas, tenían relaciones con bestias. El hombre se ayuntaba con una vaca, con una mula, con una oveja. Y las mujeres también. Bueno, eso seguro que lo legalizarán y no dentro de mucho. Alguien llega y dice, es que estoy enamorada de mi gato. Sí, ya ha habido casos, gente que se ha querido casar con su gato. Obviamente no van a hacer nada sexual con el gato, pero su corazón está ligado al gato. Es que esa es la locura del mundo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El mundo está lleno de locos. Lo peor es no darse cuenta de que uno está loco, ¿no? Eso es lo que hace la ausencia de Dios. No entienden que están locos.
Alguien contaba que en un manicomio había uno que decía, soy Napoleón, soy Napoleón, soy Napoleón, y se ponía la mano así, soy Napoleón, y había otro que decía detrás de él, que tú no eres Napoleón, que tú no eres Napoleón, que tú no eres... Y luego el otro se volvió, ¿cómo sabes que yo no soy Napoleón? Y dice, porque Napoleón soy yo. La gente puede entender, están locos. Ellos no entienden que están locos. El mundo está entenebrecido, pero no lo entienden. El tercer paso, ¿cuál es? Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿ven? Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ellos no quisieron tener a Dios en su vida. ¿Dios qué hace? Una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Aquí aparece una lista como la de 1 de Timoteo, capítulo 3. O sea, 2 de Timoteo 3. Como estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¡Uy! Algunas coinciden, ¿no? Con las de 2 de Timoteo. Necios, desleales, necios. 2 de Timoteo dice infatuados, es la misma palabra. Infatuado significa atontado, necio. Desobedientes, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Ven? Es una lista muy parecida. Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Wow, Dios los entrega a una mente reprobada. Este es el tercer aspecto fundamental. Dios los entrega a una mente reprobada. Dios ya los entregó, ya dijo, vosotros cambiáis, bueno, yo os dejo. Cambiáis, yo os dejo. Cambiáis, yo os dejo. Cambia el corazón, entregan su cuerpo y luego entregan la mente. La mente reprobada, la mente inútil, la ley moral de Dios. ¿Que Dios nos dio una ley moral? Sí, el capítulo 2 habla de eso. Dice Dios, a los que están sin ley, Dios les dio ley en sus corazones. En sus corazones. Tú en tu corazón sabes que matar a un niño no está bien. Tú en tu corazón sabes que pegarle una paliza a un anciano no está bien. Tú sabes que tener una relación sexual con otra persona que no es tu pareja, tú sabes que no está bien. Cuando tú coges algo que no es tuyo y sabes a qué le pertenece, sabes que no está bien. Porque hay una ley en tu corazón llamada conciencia. Pablo dice, de tal manera que son acusados o defendidos. ¿Por qué? Porque hay ahí algo. Esa ley moral escrita en nuestros corazones. Eso no sé quién lo dejaría ahí. ¿Quién lo dejaría ahí? Dios. Dios lo dejó ahí. Pero claro, Dios entrega esa mente para hacerla... O sea, Dios los deja y esa mente es entregada ¿a qué? A una mente que no sirve, una mente que no vale para nada, una mente reprobada, una mente que no funciona. Por eso el mundo de hoy, no se cuestionen, hermanos, la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque está ya todo invadido. Su corazón ya fue entregado, su cuerpo ya fue puesto en sacrificio al mundo, en holocausto, al Dios de este siglo. Y solo faltaba la mente. Y gracias a las redes sociales, gracias a Internet, gracias a esto que es un arma de dos filos, que parece inofensivo, inocente, pero eso es uno de los triunfos de Satanás, hacer que las cosas que parecen inocentes, inofensivas, sean muy peligrosas. Una fruta parece inofensiva, pero comerla era la muerte. ¿Sí? Olerla no. Si Eva huele, ¿habría muerto su espíritu? No. Si la huele, no. Si la toca, no. Si la come. ¿Y si la hubiese mordido y la escupé? Tampoco. No habría atado su cuerpo. Algunos piensan, no pasa nada, un poco de esto, un poco de aquello. No pasa nada al principio, pero ¿sabes qué hace esto? Afecta a tu mente. Medios de comunicación, redes sociales, todo eso, en los últimos 20 años, ¿qué está haciendo? Afectando a la manera de pensar del hombre. De tal manera que lo que te parecía pecaminoso ya no es tan pecaminoso. Aquello que te parecía sucio ya no es tan sucio. Aquello que te parecía inmoral
ya no es tan inmoral. Incluso está chulo. Cuando yo tenía, no sé si eran 10 años, por ahí, en una de estos programas de televisión típicos de esos de Nochevieja, a una tal Sabrina se le salió un pecho cantando. ¿Se acuerdan, no? Sí. Fue la comidilla. Todos los niños en el colegio estaban... De tal manera que todo el mundo hablaba de eso, del pecho de Sabrina. Ahora ves pechos por todos los lados. Pones un anuncio, pechos. Pones por otro lado, pechos. Vas por las calles, pechos. Vas a la playa, un hervidero de pechos. Ya no, ya, ¿qué más da? Lo que antes era inmoral, ahora ya no pasa nada. ¿Ven cómo se cauteriza el pensamiento? ¿Ves cómo se cauteriza la manera de percibir las cosas? Entonces, para terminar, podemos concluir que hay cuatro consecuencias, ¿no? O secuencias específicas de esta ira de Dios. En primer lugar, número 1, revelación. Dios se revela. ¿Y cómo Dios se revela? Bueno, Dios se revela en su creación, Dios se revela a través de su escritura, a través de su palabra, Dios se revela a través de su amado Hijo, Dios se revela a través de todas las cosas, para que el hombre no tenga excusa. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues que el hombre rechaza esta revelación, dice, no me vale, no lo quiero, prefiero mi manera, prefiero mi entendimiento. ¿Y qué hace? En tercer lugar, razonar, una racionalización. Quieren ser sabios, por eso empiezan a buscar de dónde venimos, del Big Bang y todo esto. En cuarto lugar, ¿qué ocurre? Una religión. Y no hay que malentender esta palabra, religión. Religión no solo significa católica, evangélica, o religión mormona, o religión testigo de Jehová, no. Es que hoy en día hay una religión llamada liberalismo o libertinaje. Es una religión, es un pensamiento, es una manera de pensar, una filosofía. Y es en lo que estamos ahora. Pregunta para terminar. ¿Hay alguna esperanza? ¿Habrá alguna esperanza? Salmo 81, versículo 11 y 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Vamos a buscar este pasaje. Salmos capítulo 81. Salmos 81. Salmos 81. Salmos 81. Del 11 al 16. Vamos a leer del 11 al 16. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, en mis caminos hubieran andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Está clara la intención de Dios, ¿no? Si ellos hubieran entendido, si ellos hubiesen oído, yo les habría solucionado todos sus problemas con sus enemigos y con sus estómagos, con su bienestar. La clave que Dios nos enseña para este tiempo es andar en sus caminos. Anden en mis caminos. El Salmo capítulo 1, del versículo 1 al 3, ¿qué dice? Bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores y se sentó en sillas de escarnecedores, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. Su ley es su delicia, ¿no? De día y de noche. Dice que será plantado en un lugar, junto a las aguas. Será plantado. ¿Para qué? Para que siempre crezca, para que siempre esté alimentado. Y su hoja no es caduca, es perenne. Eso dice el Salmo 1. ¿Qué tiene que hacer la iglesia de Cristo? Confiar en su palabra, andar en los caminos de Dios. Esta es la única esperanza. El mundo sabemos
que esto no se va a detener aquí, ¿saben? Como no se detuvo en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 dice que la maldad del hombre se había multiplicado grandemente sobre la tierra. Cuando se multiplica el hombre, la maldad se multiplica. Hoy se están multiplicando las naciones, se está multiplicando la maldad. Son inventores de males. Es decir, que no se conforman con tener siempre los mismos males, sino que se buscan maneras de inventar más. Antes la pornografía llegaba solo en forma de revistas, ¿no? Y películas. Ahora la pornografía llega por todos los lugares. La corrupción moral llega por todos los lugares. Pero irá peor. Irá peor. Ahora está naciendo la inteligencia artificial. ¿Saben lo que es la inteligencia artificial, no? Yo pienso, esto no es... Yo pienso que cuando en Apocalipsis capítulo 13 dice que la bestia y el falso profeta harán una imagen y se le permitirá dar aliento a la imagen de tal manera que hablará cosas asombrosas. Imagino que eso será inteligencia artificial. Imagino. Por todo lo que está llevando la corriente de este mundo. La inteligencia artificial quiere decir que las máquinas van a comenzar a pensar por sí mismas. O sea, las están creando para que piensen, para que tomen decisiones, para que hagan cosas. Y eso no será nada bueno. También la marca de la bestia está relacionada con la inteligencia artificial, ¿no? Poner una marca en la mano o en la frente para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca en la mano o en la frente. Y será un número de hombre, será algo hecho por el hombre. 666. Por eso digo que irá a más, a más, a más, a más. Porque la depravación del hombre irá a más, va a más. La iglesia, ¿qué tiene que hacer? Permanecer, perseverar. Entonces no se dejen embaucar. Y si tú todavía no estás en Cristo, ven a Cristo. Para que tus ojos sean abiertos y para que tu entenebrecimiento venga a la luz. Para que aprendas a guardar tu corazón, porque dice el proverbio que de él mana la vida. De tu corazón mana la vida. Pero si tú no guardas tu corazón, como dice ese proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si tú no guardas tu corazón, de tu corazón pasará a tu cuerpo y de tu cuerpo pasará a tu mente, de tal manera que no serás dueño de nada de ti. El cristiano lo primero que va a dominar una vez que viene a Cristo, ¿qué va a ser? Su corazón. Y una vez que dominas tu corazón, poco a poco irás dominando tu cuerpo. Irás reconquistando el cuerpo que fue conquistado por la ceguera espiritual. Será ganado paso a paso, victoria tras victoria, hasta que todo él sea guardado irreprensiblemente, como dice 1 Tesalonicenses, ¿no? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que el Señor nos ayude en esto. Recuerden, la ira de Dios se revela. Se revelará más adelante con sus juicios. Ahora se está revelando con el abandono. Las naciones están abandonadas, pero su iglesia no será abandonada. Su iglesia permanecerá. Vengan a Cristo. Es el equipo ganador, porque Él es el victorioso. ¿Vale? Vale. Vamos a orar y terminar. Señor Padre, te damos gracias siempre por tu palabra, por tu amor, la misericordia derramada. Sobre todo por tu palabra, Señor, la cual nos hace entender aquellas cosas que muchas veces no entendemos y nos da luz, nos alumbra el entendimiento que en muchas ocasiones todavía, aunque no entenebrecido, pero sí podemos decir que se encuentra un poco miope. Ayuda a que cada día veamos con más claridad tu voluntad en nuestras vidas. Ayuda a que cada día nosotros podamos poner en práctica todo lo que aprendemos en tu palabra. Para que cuando tú vengas, Señor, no seamos avergonzados. Para que cuando vengas en tu gloria, seamos llevados y arrebatados. Que ningún alma, Señor, ningún alma de este lugar, que se reúna en este lugar, caiga en la corriente del mundo, permanezca en esa corriente del mundo. Porque el destino sabemos que es una cascada que cae infinitamente en un lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Mas en la senda de justicia
La senda del hombre, la senda que tú has preparado para nosotros, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ayúdanos, Señor, a ver el amanecer de tu amor. Ayúdanos, Señor, a ver el amanecer de tu presencia y que día tras día ilumines cada paso que demos y cada decisión que tomemos. Ayúdanos como iglesia, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.